Científicos del CERN anuncian el descubrimiento de nuevas partículas exóticas. Los científicos del CERN dicen haber observado un nuevo tipo de pentaquark y el primer par de tetraquarks de la historia, añadiendo 3 miembros a la lista de nuevos hadrones encontrados en el LHC. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. El Centro Europeo de Física de Partículas CERN anunció este martes, 0507 del 2022, el descubrimiento en sus experimentos de 3 nuevas partículas denominadas exóticas, un nuevo tipo de pentaquark y el primer par de tetraquarks de la historia. El hallazgo se ha realizado en el experimento LHCb, fruto de una colaboración científica internacional y que forma parte del Gran Colisionador de Hadrones, LCH, un anillo localizado en un túnel subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia en la frontera entre Suiza y Francia. Comprendan más sobre los quarks. El LHCb fue concebido para explorar lo que sucedió después del Big Bang y que permitió que la materia resistiera y formara el universo hace 13.800 millones de años. El descubrimiento hecho público hoy es una oportunidad para que los físicos comprendan mejor cómo los quarks se unen para formar partículas compositivas. Los quarks son partículas elementales que se reúnen generalmente por grupos de 2 o 3 para constituir los hadrones, tales como los protones y neutrones que forman el núcleo de los átomos, tetraquarks y pentaquarks. Sin embargo, de forma excepcional, los quarks pueden combinarse en partículas de 4 o 5, por lo que se les denomina tetraquarks o pentaquarks. Estos hadrones exóticos habían sido predichos hace más de medio siglo por los físicos teóricos, al mismo tiempo que los hadrones clásicos, pero es solamente durante las últimas 2 décadas que los avances de la ciencia han permitido su observación. En los 10 años transcurridos desde el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN, el LHC, una máquina en la que los haces de protones chocan a energías jamás alcanzadas, ha hecho posible el descubrimiento de más de 60 partículas compositivas. El sistema de muones del LHCb en las instalaciones del Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea de Investigación Nuclear, a las afueras de Ginebra. Cuantos más análisis realizamos, más partículas tipo hadrones exóticos encontramos, señaló el coordinador de la física en el LHCb, Niels Tuning, en un seminario en la institución científica. Explicó que actualmente los científicos están viviendo una época similar a la que se conoció en los años 1950, cuando comenzaba a descubrirse un verdadero zoológico de partículas, que eran los hadrones. Ello dio paso a la elaboración en la década siguiente del modelo de quarks para los hadrones clásicos. Ahora estamos creando un zoológico de partículas 2.0, dijo para ilustrar el salto que está dando la física de partículas con estos descubrimientos. Un pentaquark es una partícula subatómica hipotética compuesta por un grupo de 5, 4 quarks y un antiquarks ligados juntos, por lo que es rara respecto a los 3 quarks normales de los bariones o los 2 de los mesones. Más precisamente, un pentaquark está compuesto por 4 quarks en parejas llamadas diquark y un antiquark. Cada quark tiene un número de barión de más 1/3 y los antiquarks de menos 1/3. Por eso tiene un número bariónico próximo a 1, igual a 4 por 1/3 menos 1/3, representado por la letra griega teta. En resumen, el pentaquark tendría un número bariónico total de 1, y así sería un barión. Más aún, porque tiene 5 quarks en vez de los habituales 3 encontrados en bariones regulares, también conocidos triquarks. Es clasificado como un barión exótico, nueva clasificación destinada a contener los pentaquarks y a otras posibles partículas. El nombre pentaquark fue acuñado por Harry J. Lipkin en 1987. A pesar de que la posibilidad de partículas de 5 quarks fue postulada tan temprano como en 1964, cuando Murray Gell-Mann postuló por primera vez la existencia de quarks. A pesar de que fue pronosticado por décadas, los pentaquarks han probado ser sorprendentemente difíciles de descubrir, y algunos físicos empezaban para sospechar que una ley desconocida de la naturaleza impedía su producción fuera de los laboratorios de física de partículas. Los pentaquarks también podrían ser producidos naturalmente por supernovas, como parte del proceso de formar una estrella de neutrones. El estudio de los pentaquarks podría ofrecer ideas de cómo se forman estas estrellas, así como permitir a los científicos un mejor estudio de la fuerza fuerte y de las interacciones de partículas. Un quark es un tipo de partícula elemental que tiene masa, carga eléctrica
y carga de color, así como una propiedad adicional llamada sabor, el cual describe qué tipo de quark es, arriba, abajo, extraño, encanto, cima o fondo, debido a un efecto conocido como confinamiento de color. Los quarks nunca son vistos en sí mismo. En cambio, forman partículas compuestas conocidas como hadrones, de modo que sus cargas de color se anulan mutuamente. Los hadrones conformados por un quark y un antiquark son conocidos como mesones, mientras que aquellos compuestos de 3 quarks son conocidos como bariones. Estos hadrones regulares están bien documentados y caracterizados. Aún así, nada hay en teoría que impida a los quarks formar un hadrón exótico, como los tetraquarks, con 2 quarks y 2 antiquarks, o los pentaquarks, con 4 quarks y un antiquark. Una amplia variedad de pentaquarks es posible, con diferentes combinaciones de quarks que producen diferentes partículas. Para identificar qué quarks componen un pentaquark dado, los físicos utilizan la notación Q, 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 donde Q y Q, respectivamente, se refieren a cualquiera de los 6 sabores posibles de quarks y antiquarks. Los símbolos U, D, S, C, B y T representan los quarks arriba, abajo, extraño, encanto, fondo y cima, respectivamente, mientras los símbolos de U, D, S, C, B y T corresponden a los respectivos antiquarks. Para ejemplo, un pentaquark hecho de 2 quarks arriba, uno abajo, uno encanto y un antiquark encanto sería denotado WDCC. Los quarks están ligados juntos por la fuerza fuerte, la cual actúa de tal manera que cancela las cargas de color dentro de la partícula. En un mesón, esto significa que un quark es asociado con un antiquark, con una carga de color opuesta, azul, y una antiazul, por ejemplo, mientras que en un barión, los 3 quarks tienen entre todos ellos 3 cargas de color roja, azul y verde. En un pentaquark, los colores también necesitan cancelarse recíprocamente y la única combinación factible es tener un quark con un color, por ejemplo rojo, un quark con un segundo color, por ejemplo verde, 2 quarks con el tercer color, por ejemplo azul, y un antiquark, para contrarrestar el color del excedente, por ejemplo antiazul. El mecanismo de vinculación interno de los pentaquarks no está claro todavía. Pueden constar de 5 quarks estrechamente ligados juntos, pero es también posible que estén ligados más libremente y que consistan de un barión de 3 quarks y un mesón de 2 interactuando de forma relativamente débil entre sí, vía intercambio de piones, la misma fuerza que vincula los núcleos atómicos. En una molécula, mesón-barión, década de los 2000, la existencia de los pentaquarks fue hipotetizada originariamente por Maxim Polyakov, Dmitry Diakonov y Viktor Petrov, del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo en Rusia durante 1977, pero su teoría fue acogida con escepticismo. El requisito de incluir un antiquark significa que muchas clases de pentaquark son difíciles de identificar experimentalmente. Si el sabor del antiquark coincide con el sabor de cualquier otro quark en el quinteto, se cancelarán y la partícula se parecerá a su primo el hadrón de 3 quark. Por esta razón, las primeras búsquedas del pentaquark buscaron partículas donde el antiquark no se cancelase. Mediando la década de los 2000, varios experimentos pretenden revelar estados del pentaquark. El estado propuesto se componía de 2 quarks arriba, 2 quarks abajo y un antiquark extraño. Aun cuando existieron preocupaciones sobre la validez de estos estados, el grupo de datos de las partículas dio a la omega positiva un índice de 3 estrellas, en una escala de 4, en la revista de Física de Partículas de 2004. Más tarde se halló que ambos eran efectos estadísticos más que resonancias ciertas. Luego 10 experimentos buscaron la omega positiva, pero sin resultados positivos. 2 en particular, uno efectuado en Bell y el otro en Class, tuvieron casi las mismas condiciones que los otros experimentos que afirmaron haber detectado la omega positiva. Diana y Zafir, respectivamente. En 2006, la revista de Física de Partículas concluyó: no existió una confirmación de altas estadísticas de cualquiera de los experimentos originales que afirmaron haber detectado la omega positiva. Ha habido 2 altas repeticiones estadísticas del laboratorio Jefferson, que han mostrado claramente que las afirmaciones positivas en aquellos 2 casos eran incorrectas. Ha habido un número de otros experimentos de altas estadísticas, ninguno de los cuales han encontrado evidencia de alguna de la omega positiva.
y todos los intentos de confirmar los otros dos estados de pentaquark supuestamente detectados han conducido a resultados negativos. Si estás deseando encontrar los mejores productos relacionados con la tecnología, tienes los links en la descripción del video para compartirlos ya. Parece obligatoria la conclusión de que el pentaquarks en general y la omega positiva en particular no existen. En 2008, la revista de física de partículas fue incluso más allá. Existen 2 o 3 experimentos recientes que encuentran débil evidencia de señales próximas a las masas nominales, pero simplemente no tiene sentido su tabulación en vista de la abrumadora evidencia de que no existen los pentaquarks postulados. La historia entera de los descubrimientos mismos, la marea de papeles confeccionados por los 2 teóricos y fenomenólogos que siguió, y el eventual descubrimiento es un curioso episodio en la historia de la ciencia. A pesar de estos resultados nulos, los resultados del LEPS en 2009 confirman mostrando la existencia de un estado estrecho con una masa de 1524 más o menos 4 MeV sobre C2, con una importancia estadística de 5.1 sigma. Los experimentos continúan estudiando esta controversia. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.